Hola, les damos la bienvenida. Junto con Mateusz hablaremos sobre la implementación de Airflow en GCP mediante el ajuste de escala automático y lo que aprendimos durante el proceso. Estos son algunos detalles sobre nosotros. Me llamo Anita Fronjak y soy ingeniera de software en Google. Trabajo en Cloud Composer. Soy Mateusz Henk. Trabajé para Google por 4 años. Ahora trabajo en el equipo de Cloud Composer como ingeniero de software senior. En los últimos meses, trabajamos en el ajuste de escala automático de Airflow en Cloud Composer. Hoy nos gustaría compartir nuestra experiencia. Para aquellos que no escucharon hablar de Cloud Composer, se trata de una nube que ofrece Apache Airflow de código abierto. Mide el entorno de ejecución y la implementación de Airflow en GCP. La reunión se organizará de la siguiente forma. Primero, haré una presentación breve sobre los beneficios de implementar el ajuste de escala automático. Luego, Mateusz profundizará en la implementación en sí. Primero debemos comprender cómo funciona la implementación más simple con el ajuste de escala automático. Aquí vemos de la solución inicial de Composer. La solución se ejecuta en Google Kubernetes Engine. Los dos Airflow pueden trabajar en pods de Kubernetes. En una implementación actual hay un pod de Kubernetes para ejecutar el programador de Airflow y esta es la cantidad de pods para ejecutar trabajadores de Airflow. Esta implementación y la cantidad de máquinas de computación en la nube. Es una buena solución, pero tiene sus desventajas. En primer lugar, el flujo de números no cambia con el tráfico. Además, una vez que haya elegido el tipo de máquina, ya no puede cambiarlo. En la configuración de la cuenta hay un trabajador por nodo, por lo que la cantidad de trabajadores es constante. Usted paga por las máquinas de computación en la nube usadas para esa configuración. El costo es constante, sin importar el uso real de los nodos. Para solucionar esos problemas, implementamos el ajuste de escala automático horizontal de pods de trabajadores. Es decir, la cantidad de trabajadores se ajusta automáticamente. No ofrecemos ajuste de escala automático vertical. Los recursos de trabajadores, la memoria de CPU y los discos no cambian automáticamente. Mateusz lo explicará más adelante, pero sí ofrecemos la posibilidad de cambiar los recursos de trabajadores de forma manual luego de crear el entorno. No implementamos el ajuste de escala automático para el programador de Airflow, pero sus parámetros son diferentes de los trabajadores y también pueden cambiarse luego de crear el entorno. Para trabajar, usamos GKE Cluster Autopilot. Con esta solución, el usuario ya no administra nodos de procesamiento en la nube, sino solo requisitos de GKE Cluster Autopilot. Cambia Airflow de basado en nodos a basado en pods. Con este modelo solo paga por una cantidad mínima de trabajadores cuando no hay ningún nodo y por la cantidad máxima de trabajadores cuando hay un nodo. Ya no debe preocuparse por empaquetar pods a nodos. Esta es la arquitectura simplificada para el ajuste de escala automático. Aún tenemos nodos que hacen ese trabajo. La cantidad de pods es dinámica y varía según la carga de tareas. Esto lo controla el escalador automático horizontal de pods. GKE Autopilot administra los clústeres. Mateusz explicará los detalles más adelante. La implementación admite casos de uso, como la variación de la nube, de tareas pequeñas y medianas. También admite casos de uso, como los trabajos por lote de día sin trabajo entre medio. Lo que no admite es una tarea grande de aprendizaje automático que necesite una máquina enorme por horas. En ese caso, se recomienda usar Kubernetes Pod Operator, con una máquina creada específicamente para esa tarea. Un comentario adicional. Airflow es una herramienta de organización, no de ETL. El procesamiento de datos debe realizarse en otra herramienta. Si tienen tareas pequeñas y grandes, el tamaño de los pods deberá adaptarse a tareas grandes. En las tareas pequeñas, los pods estarán así. Configuramos el ajuste de escala automático en Cloud Composer. Puede cambiar la configuración para los trabajadores y el programador. Puede hacerlo por separado y luego de crear el entorno para que se ajuste a su carga. Puede establecer los trabajadores mínimos a fin de tener capacidad para tareas. Para reducir los costos, puede configurar la cantidad máxima de trabajadores. Los trabajadores y los programadores no pueden escalarse a cero. Si quieren habilitar el ajuste de escala automático, la cantidad mínima de trabajadores debe ser igual a la máxima. Mateusz profundizará en cómo lo implementamos.
Muchas gracias, Anita. Veámoslo en detalle. Kubernetes tiene una función para cambiar la cantidad de pods. Se llama ajuste de escala automático horizontal de pods. Es un proceso que se ejecuta en la instancia principal de GKE, por lo que es gratis para el usuario final. Se basa en métricas. Hay que proporcionar una métrica en la que HPA se basará para aumentar o reducir la escala. De forma predeterminada, la métrica que más se usa es el uso promedio de CPU. Tiene sentido para servidores de trabajo, pero no es muy útil para Airflow. Afortunadamente, HPA admite la lectura de métricas externas, por ejemplo, de Cloud Monitoring. Para diseñar la métrica, debe hacerse una pregunta. ¿Cuántos trabajadores necesito para ejecutar todas las tareas? Para descubrir esta cantidad, primero debe analizar la cantidad de tareas grandes y luego la configuración de Worker Concurrency. Si divide una por la otra y redondea, obtiene el valor. También debe saber cuántos trabajadores tiene. Con estos datos, puede crear una métrica nueva y exportarla a Cloud Monitoring. Ten en cuenta que HPA requiere valores en formato de factor de escala. Por ejemplo, 1.0 significa que no hay cambios. 0.5 significa que se debe reducir la cantidad de trabajadores a la mitad y 3.0 significa que se debe triplicar la cantidad de trabajadores que tiene en ese momento. Con esta métrica puede cambiar la cantidad de trabajadores. Sin embargo, necesita reunir los pods adicionales en algún lugar. Cuando Kubernetes programa un pod en el nodo, tiene en cuenta la solicitud de CPU y memoria de ese pod y busca un nodo que, al menos, tenga una cantidad de recursos gratis. En Composer no tenemos solicitudes definidas. Por esto, Kubernetes asigna recursos según el mejor esfuerzo. Es decir, que el pod quiere memoria adicional o está libre en el nodo y este enfoque no funcionará con el ajuste de escala automático. La infraestructura debe escalar con la cantidad de trabajadores que tiene. Por eso, debimos agregar la definición de tamaño del programador de trabajadores y memoria de CPU en almacenamiento como entradas de usuario. También cambiamos el tipo de clúster de GKE que usábamos de estándar a Autopilot GKE, que ajusta automáticamente la cantidad de nodos según la necesidad actual. La arquitectura completa del ajuste de escala automático de Airflow en Composer se ilustra en esta imagen. Comienza con el programador que coloca las tareas en cola. De ahí, el componente de supervisión lee el tamaño de la cola y exporta métricas de factor de escala a Cloud Monitoring. HPA se configura para leer la métrica externa de Cloud Monitoring y, según el valor de esta, ajusta la cantidad de trabajadores. Todo se ejecuta en Autopilot, en el clúster de GKE, que brinda la infraestructura. El problema principal fue la reducción de la escala. Aumentar la escala es fácil, solo agrega un trabajador nuevo, se registra y ejecuta tareas desde una cola. El problema es reducir la escala. Quizás algunos trabajadores aún ejecuten tareas. Si se elimina este trabajador, la tarea se detiene y otro trabajador deberá reintentarla. Esto es inaceptable porque hay tareas que toman 2 horas y son costosas. El resto abandonarán los estados actuales y deberán reiniciarse de cero. Lamentablemente, de forma predeterminada, los componentes de Kubernetes que usamos para controlar la cantidad de trabajadores eligen una cantidad de trabajadores que se eliminarán. Por lo tanto, debemos encontrar reemplazos. Esto se solucionó cuando reemplazamos el controlador de implementación existente por un controlador personalizado de Kubernetes. Hay poca información sobre qué son los controladores de Kubernetes. En Kubernetes, los controladores son procesadores que se ocupan de conciliar el estado de
Por ejemplo, los pods que se ejecutan en el clúster según la configuración. Si la configuración determina que se necesitan 3 pods de un tipo pero tenemos 4, el controlador ejecuta el código para quitar uno. En Kubernetes, usar un patrón de agua y ejecutarlo cada vez que algo cambia, ya sea la configuración o el estado de... Por ejemplo, algunos controladores que se publican con Kubernetes son los controladores de implementación, los de conjuntos con estados y los controladores de trabajo. En este caso, implementamos un controlador Airflow Worker Set personalizado que reemplaza la implementación existente. Ahora se encarga de aplicar todos los cambios a los trabajadores. Por ejemplo, para aumentar la escala, agrega más trabajadores. En una actualización, reemplaza a todos los trabajadores existentes por nuevos mediante la versión nueva. En la reducción de escala, se conecta a la base de metadatos de Airflow, obtiene la lista de trabajadores que no ejecutan ninguna tarea y los quita de esa lista. Puede pasar que se genere una cantidad de trabajadores mayor de la que desee. Significa que todos ejecutan la tarea. Luego, debe esperar a que se complete la tarea. Nunca se quita un trabajador que ejecute una tarea. Esto garantiza que las tareas estén seguras hasta que se completen. No hay transacción. Por lo tanto, es posible que el trabajador haya iniciado algunas tareas en el intervalo entre que revisamos la base de datos y las eliminamos. Honestamente, nunca ocurrió mientras realizábamos las pruebas. No causó ningún problema. Creo que el intervalo es muy corto, solo una fracción de segundo. Por eso, el trabajador no tiene mucho tiempo para hacerlo. Incluso si inicia la tarea, no podrá hacer mucho progreso. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Pero, ¿qué sigue? Un problema es la demora entre el momento en que las tareas se agregan a la cola y el momento en que el trabajador nuevo comienza a ejecutarlas. Hay muchos lugares en los que podría arreglarse, pero creemos que la entrada es la demora entre la exportación del valor de la métrica a Cloud Monitoring y cuando HPA puede leerlo. Reemplazaremos Cloud Monitoring con el servicio nuevo que Google está desarrollando. Pondrá los valores nuevos en la métrica a disposición de HPA de forma instantánea. Ahora vemos que la demora toma alrededor de 1 minuto, que podría funcionar en el ajuste de escala predictivo. Ya sea manual, cuando el usuario indica el tiempo de inactividad esperado para que podamos brindar la cantidad apropiada de trabajadores, o incluso basado en el historial de tareas. Nos gustaría reducir la escala a 0. HPA no lo admite de fábrica. Nos gustaría reducir la escala en la cantidad de trabajadores, el programador y otros componentes para reducir el costo del entorno lo más posible. Esto podría ser útil para usuarios que ejecuten un entorno de Composer de forma ocasional, como una vez a la semana o más. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Anita y Mateusz. Fue asombroso obtener un adelanto de Cloud Composer de fuentes internas para aprender qué sucede en GKE. Cuando comencé a trabajar en Google, no era experta en Kubernetes y aún no lo soy. Por eso agradezco el aprendizaje que cualquier persona pueda brindar acerca de Kubernetes. A continuación, Alexandra Yarmolinska hablará sobre registro, supervisión, Airflow y Cloud Composer. Este es un tema muy cercano a mi corazón. Administra tareas de las muestras de Cloud Composer y aprendo trucos nuevos de registro y supervisión que siempre me ayudan a mantener nuestras muestras en buen estado y actualizadas. Seguimos con ustedes.